Muy buenos días para todos. Hoy 4 de diciembre damos inicio a la sesión ordinaria, para lo cual le solicito, secretaria, leer el orden del día, no sin antes llamar a lista y verificar el quórum. Buenos días, un saludo muy especial a los honorables concejales, a quienes nos acompañan en las barras, a quienes nos ven por los medios de comunicación y a los invitados del día de hoy. Primero llamado a lista Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío, Presente. Honorio Jesús Berrío Patiño, Jairo Orlando González Agudelo, Jonathan Snyder Gutiérrez Berrío, Andrés Londoño Daniela Munera Medina, Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez. Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña. Presente. John Jairo Villapuerta. Mercedes María Montes Mendoza. Presente. 11 concejales contestan el llamado a lista. Contamos con quórum decisorio y deliberatorio. Secretaria, continúe con el orden del día. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, vino el Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 69 del 13 de noviembre de 2025. Quinto, intervención de Pedro Vázquez Vistahermosa. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, himno al municipio de San Pedro de los Milagros. Se somete a discusión el orden del día. Se somete a votación. 11 votos a favor. Secretaria, continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento. Secretaria, continúe con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 69 del 13 de noviembre de 2025. Se somete a discusión el acta número 69 del 13 de noviembre del 2025. Se somete a votación. Siete votos a favor. Secretaria, continúe con el orden del día. Quinto, intervención de Pedro Vázquez Vistahermosa. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos, para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación, para quienes nos acompañan en las barras y para los honorables corporados y para quien hoy está en calidad de invitado. Hoy tenemos la presencia del señor Pedro Vázquez, encargado del proyecto de Vistahermosa, por conducto y por solicitud del concejal Guillermo Muñoz. Entonces le daré al invitado inicialmente el término de 1 hora para que rinda su informe y haga su exposición. Posteriormente se le dará el uso de la palabra a los corporados en caso de que tengan inquietudes o apreciaciones, se las hagan saber, y nuevamente le daré el uso de la palabra. Pero antes de ello le doy la palabra al concejal que solicitó la invitación para que haga el preámbulo. Tiene el uso de la palabra, concejal.
Bueno, buenos días para todos, para la mesa directiva, compañeros, la comunidad que nos ve por los medios, para la gente de las barras que nos están acompañando hoy, para el señor Pedro Vázquez, para su asistente. No, la solicitud la hizo él personalmente. Él dijo que si podíamos darle un espacio en el consejo porque siempre lo habían invitado, hace tiempo no lo invitan y él quiere dar un avance de cómo va la obra en este momento y qué dificultades y qué cosas ha tenido. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal, tiene el uso de la palabra, don Pedro. Buenos días, efectivamente sí, gracias, concejal Guillermo. Primero que todo, gracias, presidente, secretaria, honorables concejales, algunos conozco muy poco, Rocky, Jader y Daniela, creo que estuvo aquí la última vez que yo estuve. Sí, los demás no los conozco, pues un placer conocerlos. La idea y espero no ser una hora, algunos de ustedes, sobre todo Rocky, conocen muy bien, y el concejal Guillermo, el proyecto Vista Hermosa, lo difícil que ha sido llegar a donde estamos hoy, ¿no? Ese hoy es una realidad de 326 viviendas construidas y entregadas, un proyecto emblemático que no existe de esa envergadura en ningún tipo de municipio en toda la zona, y lo sé porque hoy estamos estructurando y construyendo en proyectos en municipios como Belmira, Santa Rosa de Osos y San Andrés de Cuerquia, que son los más cercanos que estamos construyendo, porque estamos en diferentes sitios, Santa Fe, Yolombó, Uramita, Cañas Gordas, Concordia, en fin, estamos en diferentes sitios de Antioquia, pero no existe un proyecto de esa envergadura de 326 casas entregadas en ningún municipio en el norte. Y estamos en la entrega de las últimas, en la construcción, y esperando entregar el año que viene las últimas 36 viviendas para cerrar el proyecto. Lo que hace un proyecto totalmente emblemático de 372 soluciones habitacionales con una densidad de más de 1.600 personas del municipio beneficiadas con un proyecto de vivienda de interés social. Sí ha sido difícil llegar a donde estamos, Rocky, Guillermo, el mismo concejal Jader, el cual, para que tengan más o menos los concejales nuevos, quise hacer como un preámbulo de cómo llegamos aquí para las personas que no lo conocen, porque creo que es importante conocer la historia para poder seguir adelante. Y esto comenzó gracias a una donación en su momento del concejal Jader cuando era alcalde, que hizo la gestión, correcto, para la compra de un lote para solucionar el tema de vivienda de las familias de San Pedro. La información que tengo es la información que quiero mostrarles, ¿okay? Entiendo que esto es un acuerdo del 2016, corríjame, señor Jader, si ese es el tiempo. Exacto, pero hay un acuerdo para transferirlo a las familias en el 2016, a la OPB. Lo que no tengo es la fecha de compra, creo que fue 2014, 2013. O sea, quiero que sepan que vamos a llegar a 13 años desde el momento que se compró un lote con una destinación específica, que era construir una vivienda, gracias a la gestión del señor Jader. Y ese es el acuerdo que va para 10 años, donde el municipio le transfiere ese lote a una OPB, a las familias, para desarrollar un proyecto. ¿Okay? Este lote, que ven esas fotos, que fue las que pude conseguir de ese entonces, 30.000 metros cuadrados, 3 hectáreas, ese es el lote, y se llamó la OPB Vista Hermosa, como se llama hoy el proyecto. Luego, y a través de la creación, y esto es importante, de una OPB con un encargo patrimonio autónomo en la fiducia Colpatria y Alianza, ¿verdad? Se malversan las iniciales de las familias de la primera etapa y el proyecto se siniestra, y el constructor que ven allí en ese lote hoy, en Vista Hermosa, hoy está preso. Lo triste es que no está preso por esto, está preso por otros más. En ese momento, y quiero hacer un paréntesis en lo que significa siniestrar un proyecto. Cuando un patrimonio autónomo, una fiducia siniestra un proyecto, es porque dice no hay manera de que este proyecto continúe, los fondos se perdieron y nosotros no continuamos el acompañamiento y cerramos el proyecto. Eso fue lo que hizo Alianza Fiduciaria luego de que Colpatria se la transfiriera por una solicitud de este señor,
y en ese momento pues el proyecto se siniestró. Eso sucedió en el 2017, un año después de que se le transfirió el lote. Tomó un año para que el proyecto se perdiera. ¿Okay? Luego de Alianza Fiduciaria, y pongo un cronograma, siniestra el proyecto en el noviembre del 2017, comienza un proceso donde los encargos, que es las iniciales de las familias, se decretan perdidos, se restituye la escritura porque el lote pasa al patrimonio autónomo cuando se crea para un proyecto y se devuelve el lote a la OPB y se liquidan los recursos que no existen y se confirman los que estén cesantes que no habían. 2018. Desde 2014, 4 años después, 104 familias de San Pedro les robaron la plata y el proyecto se paró. ¿Okay? En ese momento yo, teniendo la constructora y unos conocidos y amigos en el Ministerio de Vivienda, me dijeron que por favor viniera a San Pedro a ver cómo podíamos solucionar este problema. Con un acompañamiento de los concejales del momento, incluyendo a Guillermo y a Rocky, que son los únicos que recuerdo de ese momento, el alcalde del momento, la persona que se encargaba, Isabel, de viviendas, y el presidente de la OPB, comenzamos a hacer un estudio completo, no de las 104 viviendas, sino del proyecto. Y lo logramos transformar, porque estaba incluso mal estructurado, porque el proyecto en principio eran solamente 104 casas, y decidimos que el lote tenía capacidad para mayor solución de viviendas y los llevamos a 372. Haciendo ese análisis financiero, tomamos la decisión de conseguir el proyecto, pero quiero que sepan que la falta de seguimiento jurídico a estas familias en la OPB, lo que se registra como pérdida en el cierre del proyecto para Vistahermosa fueron 916 millones de pesos. Esas fueron las iniciales que siniestró Alianza Fiduciaria dentro de su informe, que fueron perdidas y que fueron tomadas de familias vulnerables que confiaron en ese proyecto y que le robaron esas iniciales. Así, esa foto es una de las fotos más antiguas que pude conseguir de cómo conseguimos el proyecto cuando llegamos. ¿Okay? Logramos que el contrato fuera cedido hacia JLB Enterprises el 25 de enero del 2018. En ese momento nos ceden el proyecto. Esa foto que está allí es una de las fotos con las 104 familias en las primeras reuniones que tuvimos, que fueron muy rudas, porque ya las familias tenían casi 2 años esperando. Sí, desde que se donó el lote en 2014 tenían 4 años y desde que los robaron tenían casi 2. La gente estaba muy preocupada y molesta porque solamente los que venimos de vivienda de interés social sabemos lo complicado que es reunir una inicial para poder tener una vivienda y entender que se perdió. Entonces, a partir del 25 de enero del 2018, nosotros tomamos legalmente las riendas del proyecto. Comenzamos, primero que todo, a buscar el acompañamiento fiduciario, porque es importante, porque la fiducia, entre comillas, garantiza el buen manejo de los recursos públicos. Y a través de la fiduciaria, uno de los incentivos que tiene la norma es que no hay renta sobre las ganancias, no hay impuestos cuando tú inviertes en vivienda de interés social. 7 fiduciarias nos negaron acompañarnos en el proyecto. 7. Todas esas cartas de negación y el por qué, y es muy sencillo, el proyecto venía siniestrado, las iniciales se las habían robado y no hay fiduciaria que se meta en algo complicado como eso. Decidimos hacer el proyecto sin el acompañamiento fiduciario. ¿Por qué? Porque ya las iniciales no existían y porque no había renta, porque el proyecto estaba prácticamente en la raya a pérdida. ¿Por qué? Porque se habían robado las iniciales, porque el proyecto se había parado. Yo tomé la decisión, yo, como presidente de la empresa, en reconocer las iniciales robadas dentro del cierre financiero de cada una de esas familias. Decidimos que la compraventa del año en que se firmó se mantenía el valor. Y ustedes dirán, ¿por qué lo hace?
porque yo no estaba pensando en 104 casas, sino en 372. La gente fue tan noble que comenzaron a hacer, por supuesto, porque el valor de las casas estaban en 40 millones en ese momento, a la compraventa que tenía más de 2 años haberla firmado, que comenzaron a hacer obra blanca y eso nos ayudó muchísimo para poder llegar a no pérdida. Pero reconocimos más de 900 millones de pesos. Es más, hay casos donde las familias engañadas sacaron sus ahorros y pagaron la casa completa y se robaron la plata. Yo la construí y le entregué la llave. Esos 900 millones los sumamos a las pérdidas de todo el proyecto. Que eche un poquito para atrás, por favor. Y eso que ven allí son las 104 casas ya construidas y entregadas de la primera etapa. Vale destacar que me encanta caminar por esa zona porque todas esas familias son muy agradecidas. Después de más de 4 años pensando que no iban a tener nada y que les robaron sus iniciales, poder entregarles las llaves de su casa. 104 familias. Decidimos a partir de ese momento continuar con el proyecto. Sin embargo, se nos presenta la primera dificultad más allá de lo que ya había sucedido en el pasado. El urbanismo del proyecto Vista Hermosa es responsabilidad del municipio y de ASA. Yo desconozco realmente cuál es el contrato o el acuerdo, quizás Rocky o el doctor Jader o Guillermo lo recuerdan, que existe entre el municipio y ASA. Yo lo desconozco, pero sí sé por el consejo y por los contratos de que el urbanismo es responsabilidad del municipio y que de alguna manera tiene una contratación con ASA para la ejecución de ese urbanismo, que incluye acera, andenes, cunetas, escaleras, muros de contención, tubería, paisajismo y plataforma vial. Cuando estábamos en la construcción de la primera etapa, sabemos que es responsabilidad del municipio porque si ustedes caminan esa primera etapa ven ese logo, y ese es el logo del municipio que dice Con Amor a San Pedro, ¿correcto? Tenemos unas extracciones donde se dice que la condición de la primera mencionada del acuerdo establece que el urbanismo y redes y vías, excavaciones serán aportados por el municipio de San Pedro. ¿Qué sucede? Cuando estábamos en la construcción de la primera etapa, ASA solamente realiza 450 metros lineales de andenes y no hizo más nada. ¿Por qué? No sé. Lo que entiendo es que el alcance monetario entre lo que hubo en ese momento el municipio y ASA se había extinguido, no existía más plata. No hay manera de que yo pueda entregar 104 casas si no tienen los andenes, porque en los andenes van los medidores y sin medidores no hay habitabilidad y sin habitabilidad no hay escrituración, no hay casa. Se nos presenta el primer problema. Entonces, en ese momento decidimos completar el urbanismo para poder entregar las casas, porque ahora se me iba a poner peor. Casas construidas con créditos del constructor sin poder pagar el crédito por no poder cobrarlas, por unos andenes, decidí que yo iba a terminar todos los andenes. ¿Qué pasó? Llega la segunda etapa, me reúno con el municipio y les digo, yo no puedo continuar el proyecto si no tengo garantía de urbanismo. No puedo construir una casa. En la primera etapa las tenía construidas y asumí la responsabilidad que aunque no contractualmente no es mía, la asumí porque no hacía nada con casas sin urbanismo. El municipio me manifiesta que no tiene dinero en ese entonces. ¿Qué hicimos? Reuní a las 104 familias de la segunda etapa y les dije, no puedo hacer casas si no tengo urbanismo. Y llegamos a un acuerdo con la OPB. El urbanismo costaba 3 millones de pesos por casa y llegamos a un acuerdo donde cada familia colocaba 2 millones y yo colocaba 1 millón y lográbamos hacer todo el urbanismo de esa segunda etapa. De nuevo, las familias tuvieron que, de su bolsillo, sacar sus recursos para cumplir con un urbanismo que no le correspondía, pero era más la necesidad de tener una vivienda que en ese momento seguir buscando recursos por parte del municipio. Eso que está ahí es un extracto y les comento que todos los documentos originales al que lo necesite le paso un link para que los baje y los revise.
Aquí solamente tengo extractos de cada uno de ellos, pero se los puedo compartir al que los solicite en cualquier momento. Donde se dice que las actividades de urbanismo y las actividades necesarias para poder entregar la casa, lo que llamamos un urbanismo complementario, cuesta 3 millones de pesos, las familias se comprometen con 2 y JLB, a través del cierre, porque ni siquiera es que me daban el dinero, luego al final yo les subsidiaba 1 millón de pesos del costo de la vivienda. Esa es la parte del acuerdo, ahí lo tengo y se los muestro. ¿Cuál fue la inversión que tuvimos que hacer nosotros en urbanismo? El proyecto está en Manzanas, de nuevo, todas las facturas, todos los contratos, todo lo que necesitan que justifica cada uno de esos montos, se los puedo dar en el momento que me lo soliciten. La primera etapa consta de 2 manzanas, la inversión 42, 29, 37, 24, 73 de la manzana 6, 52, las 16 y las 8 plus de cada uno de los proyectos. Ahí está el dinero que nosotros hemos invertido en los andenes, que suman en ese momento para mitigar, todavía no, devuelven un poquito por favor, que suman una cantidad de dinero que por supuesto sobrepasa lo que recibimos, pero de nuevo, la gente me llama arquitecto, ingeniero, yo no soy ni arquitecto ni ingeniero, yo estudié administración de empresas en la Universidad de Phoenix y estudié finanzas en Harvard, lo mío son números, entonces todo lo que ven allí es un cálculo financiero y seguimos con el proyecto porque el proyecto es rentable hasta la casa 372, porque si no, no estuviéramos aquí. Entonces, continuamos. Encima de solamente hecho la inversión en urbanismo, comenzamos a tener problemas de canalización de aguas de lluvia. ¿Qué quiere decir eso? En Colombia, hace unos años, se permitía que las aguas de lluvia y las aguas residuales fueran mixtas dentro de un solo tubo. Pero esa norma cambió. Dentro del acuerdo que tenía ASA, que no desconozco, con la alcaldía, ellos realizaron el trabajo de las aguas negras en todo el proyecto y ciertos terraceos de las plataformas de la primera etapa. Esa tubería está allí adentro, igual que los manholes y todo lo que necesitan para las aguas negras. Y ellos en su momento asumían que las aguas de lluvia podían ir por el mismo tubo, pero tengo entendido que después de 2010 eso cambió y ellos no construyeron las redes para las aguas de lluvia. No hay canalización de aguas de lluvia en el proyecto, no hay alcantarillado. Cuando llueve, esos problemas que están teniendo en San Judas, creo que se llama el barrio que está un poco más abajo, parte de ese problema es la cantidad de agua que no tiene dónde irse, que cae allá abajo. Parte de ese problema es el agua que crea humedades en las viviendas, que no tiene nada que ver con las tuberías internas ni con lluvias de la vivienda, sino con la cantidad de agua que no tiene dónde ir. Y le está causando problemas a las familias en San Pedro porque es agua que se estanca. Tengo la factura y tengo todo lo que ustedes necesitan de maquinaria. Yo no necesito una pajarita para construir una vivienda, pero tengo facturas de pajaritas y de obreros moviendo tierra y tratando de contener las aguas de lluvia, tanto para el proyecto como para la de afuera, que de nuevo, tengo todas las facturas al que me los pida, que suma 42 millones de pesos solo en maquinaria y más de 9 millones de pesos en mano de obra, para poder contener las aguas de lluvia, que no es mi responsabilidad, pero que me afecta porque cada PQR que yo recibo por una humedad, y más del 90%, tienen que ver con las aguas de lluvia. Y es un tema de imagen del proyecto, es un tema de solidaridad con las familias y es complicado hasta para nosotros construir cuando cada una de esas plataformas están inundadas porque no tiene el agua por donde correr. Ese es uno de los problemas que hay allí. Seguimos. Si sumamos hasta el momento lo que hemos asumido nosotros entre iniciales robadas y urbanismo, estamos
sobrepasando los 1.000 millones de pesos en inversión en ese proyecto que no nos corresponde. Yo asumo las iniciales, yo los asumí, pero vamos por 140 millones en temas de intereses y líneas para poder mantener el tema de la lluvia. Total de inversión hoy, hecha entre iniciales asumidas, urbanismo, canalización de aguas de lluvia, 1.430.414.595 pesos, que no deberían de estar facturados a mi nombre. Yo asumo los 900, yo lo decidí hacer por las familias, pero lo demás no me debería de corresponder. Continuamos. En la tercera etapa, cuando culminamos la segunda etapa, la OPB junto al municipio me hacen una propuesta, porque uno de los problemas que tenía el proyecto era que si pensábamos en 1.600 familias que no tienen dónde comprar un galón de leche, el proyecto con esa magnitud, una ciudadela necesitaba equipamiento comunitario, un sitio donde la gente pudiera comprar en una farmacia o pudiera comprar algo dentro del proyecto. Y me plantean que intercambiemos la continuidad, porque esa factura del urbanismo yo la tengo para la OPB, porque es la gente, porque es quien me contrata a mí no me contrata el municipio, a mí me contrata la OPB. Y yo le digo, estoy acumulando una factura de trabajos que no me corresponde, tienen que buscar la solución. Y la solución que me plantearon fue intercambiar un espacio dentro de la obra para equipamiento comunitario que pudiese ser comercializado para cubrir el hueco que abrió la canalización de agua de lluvia y el urbanismo. Y a través de un convenio y con un avalúo realizado, que tengo el avalúo, se los puedo compartir también, cede la OPB a través, con la autorización de la fiduciaria, a través de la autorización de la alcaldía de la fiduciaria, cede 930 metros cuadrados que el avalúo suma 64 millones de pesos en el 2020. Por supuesto, una cosa es el avalúo y otra cosa es lo que se puede vender en un futuro como equipamiento comunitario. Sin embargo, no tapa, ni siquiera tapa el hueco. ¿Y cuál es el convenio que se firma? Las condiciones y el alcance que cubra el equipamiento comunitario y urbanismo complementario dentro del contrato que se firma con la OPB, nosotros construiríamos, se conviene de que nosotros hacíamos el urbanismo con unas condiciones, y las condiciones era la venta de las últimas 36 viviendas, de nuevo, esto fue en el 2020, de la última subetapa, denominada etapa 3, o cuando se vendieran los locales. ¿Y cuál es mi responsabilidad allí? ¿A qué llegamos? En que yo me iba a encargar de la tercera etapa, de los anillos, perímetros, manzanas, construcción de conexiones, escaleras, rampas, muros, lo que se encuentra allí, ese contrato se los puedo compartir, y la capa asfáltica que va en la calle. Eso es lo que se combinó ahí. ¿Qué falta importante allí? La canalización de aguas de lluvias, la subbase y la base para yo poder hacer el asfalto. Las familias me preguntan, ¿cuándo están las calles? No hay subbase, no hay base, y si la hubiera y yo hago el asfalto, va a pasar como en muchos proyectos, va a llegar ASA, va a romper la calle y va a meter el tubo. Entonces debería de ser lo normal es que ya existiera la canalización de agua de lluvias para que el municipio pueda intervenir como es su responsabilidad con la subbase y la base, y yo llegar y cerrar con el asfalto del proyecto. Hoy no solamente no existe, es que no tengo ni fecha de cuándo va a existir. Y siguen las familias sufriendo el tema de las aguas de lluvia. ASA, que hoy les comento que la empresa tiene un proceso jurídico en contra de ASA, estuvo en este consejo 2 veces. Y las 2 veces dijo lo que no era. El señor alcalde, en su administración, preocupado, porque realmente es preocupante, nos convoca a una reunión aquí en la alcaldía. ASA, el municipio, y nos convoca como constructores. En esa reunión llegamos a unos compromisos. Buscando solución, yo le comento a la gente de ASA que nosotros podíamos colaborar
con la solución. Ellos solicitan cómo podemos colaborar y qué es lo más justo. Yo le digo, envíame un presupuesto para ya ver dónde yo te puedo ayudar. Y no puede ser a través de la constructora, porque si yo tomo los fondos de las viviendas para hacer un trabajo que no me corresponde, estoy malversando fondos públicos. A través de una fundación yo veo cómo yo puedo ayudar y no a ASA, porque yo no tengo por qué ayudar a ASA, pues es una empresa establecida y a mí no me ayudan. Lo hago por las familias que confiaron en nosotros para tener una vivienda. El compromiso fue que ellos me iban a enviar un presupuesto para yo determinar cómo en la obra yo los podía ayudar. Yo invito, exijo que cualquier representante de ASA, incluyendo la persona que estuvo ahí, que creo que es el gerente, les envíe a ustedes y a mí una copia de qué me envió, porque hoy yo no he recibido nada. Cero. Que produzca un correo, un mensaje, una carta donde dice, aquí es donde pueden ayudarnos. Nunca enviaron ninguna comunicación. Y lo exhorto a que la presente. ¿Qué hicieron? Se sentaron en este consejo y dijeron que la responsabilidad de las aguas era de la constructora de lluvias. Y se sentaron en este consejo a decir con un PowerPoint, con una presentación, hasta ponerle un monto de lo que nosotros nos íbamos a encargar. Por supuesto, en ese momento una de mis empresas, que es un bufete jurídico, los tutela. Le da derecho a petición, no responden y los tutela. Y esta es la respuesta de ASA, donde rectifican frente a las declaraciones entregadas al Consejo Municipal de San Pedro, rectificamos que las inundaciones del sector Vista Hermosa no son responsabilidad de Home Design, de mi empresa. Luego que llegaron aquí a mentirles a ustedes, a decir que era mi responsabilidad, donde lo rectifican. Y la excusa que ponen es que ellos nunca dijeron Home Design, ellos dijeron la constructora. Como si yo llegara aquí a decir que el alcalde no sirve, y él me tutele y diga que yo no dije el nombre del alcalde, yo dije el alcalde. Una payasada, es lo que se puede denominar eso, de tener una excusa de decir que yo nunca dije Home Design, yo dije la constructora. Eso es lo que dice ese documento, si ustedes lo leen, y les puedo dar copia de eso. Nosotros nunca nombramos a Home Design. Ahora quiero que escuchen esto. El volumen. ¿El muchacho tiene volumen ahí? ¿Tienes el volumen de la computadora? Que aún faltan por construir. Realmente el contratista que en este momento está terminando la ejecución allá del desarrollo de estas viviendas quedó con el compromiso de construir unas redes que aún faltan por construir. Realmente no conocemos cuándo él va a arrancar con ese tema. Él estuvo haciendo unas preguntas hace poco, ¿cierto, Sergio? Estuvo haciendo unas consultas hace poco, hace como más o menos un mes y medio, 2 meses, estuvo haciendo unas consultas, pero él es encargado. ¿Qué le falta por construir? Todas las redes para el manejo de aguas lluvias de esa parte del sector. Claramente dice, el contratista quedó en solucionar el tema de la obra. Ese no es el peor de todos, el peor es el gerente y les voy a poner el video. Barrio San Judas históricamente ha tenido con el tema de las inundaciones. La etapa moradita, que es la etapa 5, ¿cierto? Esa etapa 5 está en cabeza de JLB, que son los contratistas. Y en la respuesta dice que él no nombra a JLB. Entonces, si eso es a ustedes aquí, no quiero imaginarme a la gente de allá afuera. Si eso es una empresa como a nosotros, donde le decimos, le exigimos, ¿por qué me estás nombrando si no es mi responsabilidad?
Y él dice en la contestación que no nombra a JLB y 2 veces se nombra a la constructora JLB aquí. Les mintieron a ustedes como representantes de esas familias. Y les digo, muy de buenas están con las familias. Porque si ustedes ven la factura desde que se entregó la primera casa, ahí dice alcantarillado. Yo los invito a que consigan una alcantarilla allá en San Pedro. Y tienen cobrando alcantarillado desde que se entregó la primera casa. Yo no sé si el alcantarillado incluye aguas normales, yo no sé, yo lo que sé es que ahí dice alcantarillado, yo no desconozco la factura, pero los invito a que me busquen una alcantarilla en ese proyecto. Entonces, ¿qué les pido? Ustedes, como representantes de la familia, les imploro, nunca había pedido el derecho de petición a venir para acá. Siempre me habían convocado, como debe ser, para hacer un acompañamiento. Si alguien me ha dado duro aquí preguntando si se van a hacer o no las casas, ha sido Rocky, y lo sé, y lo sabe, porque debe ser así. Él tiene que acompañar a las familias porque es su responsabilidad y sobre todo porque hay un componente público que es la donación de ese lote. Pero nunca, desde que tomé ese proyecto en casi 9 años, había tenido que venir para acá a, por favor, pedirles que acompañen a esas familias, que las acompañen porque les han mentido y vienen de nuevo las lluvias y otra vez van a volver a sufrir. No es mi responsabilidad, aunque no he podido ni siquiera vender un solo equipamiento comunitario porque ¿quién compra algo donde no se puede entrar? He cumplido y pueden caminar con todos los andenes, todas las aceras, todas las escalas, todo lo necesario para que esa gente tenga su casa. Pero necesitamos, las familias y yo como constructor de este proyecto, necesitamos que nos acompañen en culminar los trabajos de urbanismo de esa obra, porque hoy no tenemos ninguna salida. Me parece insólito que una empresa como ASA venga aquí, mienta, el daño que nos ha causado como empresa, porque por supuesto en el momento que ellos se sientan aquí, así como estoy yo, a decir lo que no es, que es mi responsabilidad como empresa, las aguas de lluvia ya enseguida el teléfono de la oficina no paró. Y como verán, esa contestación no tiene otro más que decir, donde ellos mismos dicen que no es su responsabilidad. Hay varios proyectos, y qué les digo, proyectos en Yolombó, proyectos en San Andrés de Cuarquia, donde los municipios no solamente participan, están ayudando financieramente a las familias al cierre financiero por el tema de Mi Casa Ya, donde los dejaron sin subsidio. Viva está haciendo un buen trabajo. Y quiero decirles, el secretario de Planeación, el amigo de Viviendas de aquí, hasta el de Catrasto, hemos tenido reuniones muy atentos y muy encima y muy dispuestos a colaborar, pero ese es su trabajo. El secretario de Planeación, que lo conocí hace poco, me parece una persona muy brillante y muy preocupada, pero él no puede tomar decisiones, las decisiones las toman ustedes. Planteadas de cómo van a ayudar a esas familias, cómo después de 9 años le están comprando un alcantarillado que no existe, cómo no tienen solución hoy, cómo supuestamente, y nombra, porque el video completo dice que yo me he reunido con el municipio para coordinar los trabajos de aguas de lluvia en la obra. Yo acabo de conocer al secretario de Planeación, yo nunca me he reunido con nadie. Más claro no lo puedo dejar. Entonces les agradezco de verdad, en nombre de las familias, a Jader, gracias por comenzar ese proyecto, a Rocky y a Guillermo por el acompañamiento, a las personas que no conozco, a la doctora Daniela creo que la vi una vez. Les agradezco el tiempo que me han brindado y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias por su intervención. Se le da el uso de la palabra a los concejales. Concejal Jader, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Pues, reconocerle a don Pedro la voluntad que tuvo o que ha tenido para enfrentar las cosas. Pues este proyecto lo iniciamos con la compra de la tierra. Yo al final de la administración, pues no lo comenzamos, no comenzamos la ejecución. Trajimos y le hicimos la invitación a la Corporación Minuto de Dios, porque yo ya tenía experiencia con ellos, a Confenalco, y los
y las dos entidades nos argumentaron que no, porque no les interesaba el proyecto, porque yo ya estaba terminando el periodo, entonces que eso era bastante complicado. Los otros oferentes que se trajeron, ninguno ofrecía confianza, certeza, y por eso el proyecto yo lo dejé ahí. Algunas personas me criticaron que porque no había sido capaz, y sí, a lo mejor no fui capaz de iniciar el proyecto, pero también les dije, no fui capaz de iniciar el proyecto, pero tampoco permití que le robaran la plática. Y ahora la situación con ASA acá, lo que usted nos dice, ASA acá viene, por está en una intervención de los que están haciendo la interventoría, nos argumentaban que ASA estaba pagando a algunos funcionarios de otros municipios con la plata de San Pedro. Y aquí vinieron ellos, dijeron que no, que eso era mentira. También nos dicen la interventoría que ASA tiene dificultades financieras. Aquí nos dijeron no, que eso está a las mil maravillas, pero tampoco trajeron resultados. Y lo que usted dice es bastante preocupante. Esas familias necesitan que se les solucione ese problema del alcantarillado, las aguas lluvias, como usted lo está diciendo, para usted poder proceder a ejecutar las obras de urbanismo. Porque es que también no les llama la atención que aquí quise destinar 5.000 millones de pesos para la pavimentación de vías en un préstamo que aprobaron aquí los compañeros, pero no hay un solo peso destinado para ese sector, donde usted nos dice que son casi 400 familias y más de 1.600 habitantes. Entonces sería bueno que la administración tome carta en el asunto con ASA, entre los dos, se ejecute la obra, que es una obra que vale bastante plata, y usted o su empresa, don Pedro, puedan ejecutar las obras de urbanismo, porque como le digo, son 1.500 personas, 1.500, 1.600 personas que tienen derecho, como tienen los demás sanpedreños, a tener un entorno bueno, saludable, agradable, y ojalá, como les digo, pues uno hacía aquí la observación, pero sabemos que las observaciones o las iniciativas que nosotros hagamos no tienen ninguna acogida en la administración. Muchas gracias. A usted, concejal, por su intervención. Concejal Honorio, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos. Me le presento a don Pedro, soy Honorio Berrío. Fui concejal con Jader en el 2012-2015 y fui de los que apoyó a este proyecto con muchas ilusiones en el momento, muy entusiasmado. Inclusive a algunos concejales pues no nos acompañaron mucho en esto porque criticaban la cuestión que eso era un robadero y que tales, pues hoy por hoy de alguna forma se les puede dar la razón, porque es que eso se volvió un conflicto muy complicado. A mí me da tristeza lo que usted dice de que la gente de allá es muy buena, es una gente muy sencilla, muy formal, muy humilde, muy trabajadora y muy comprometida. Y eso, mire que de alguna forma el mero hecho de acompañarlo en que quieren embellecer su frente, que quieren son gente comprometida y trabajadora. Uno ve pues, entonces a mí me da mucha tristeza ver esto y saber que de alguna forma, hombre, el municipio tiene tantos abogados, ustedes también de alguna forma, para uno decir que se faltó en tanto compromiso con algunas ideas. Uno va a construir una casita y tiene que tener factibilidad de agua, factibilidad de energía, factibilidad de alcantarillado para poder aprobar una cosa de esta, ¿cierto? Ahora un proyecto de estos, que todo debería de mirarse con tanta minucidad, desde lo que usted dice del urbanismo, lo del alcantarillado, pues eso apareció en el momento, pues en la mitad del camino de que las aguas se separaran, ¿cierto? Pero hay mucha cosa que se debería de mirar con tiempo y no se hacen en los municipios y en muchos proyectos. Usted sabe más que uno qué falencias pueden haber ahí. Lo de las vías, lo que Javier dice es cierto, un proyecto, una plata que nosotros aprobamos.
y aquí mismo lo dije yo, vea hombre, si alguna cosa quería yo era que allá se trabajara en lo de las vías, porque en eso nosotros aprobamos una plata para pavimentar unas vías de acá del municipio. Me dijeron que no me podía y me gustaría que de pronto me resolviera esa cuestión, porque es que no sé por qué el municipio de alguna forma no podría meterle a esas vías de allá, no sé, pero sí debió de haberse hecho algo, porque es que, por ejemplo, yo miro la parte de encima, mucho carro sale por el lado de allá y voltean hacia allá, porque es que esta loma es muy parada para carros pesados, esa vía debería de estar pavimentada a lo bien legal. Entonces, no sé por qué el municipio no podía invertir ahí, de pronto ustedes en la parte legal pueden saber más de eso. Creo que eso es todo, don Pedro. Muchas gracias por venir y aclararnos un poquito más, porque estábamos perdidos con eso. Les soy sincero, perdido. Entonces, muy bueno que nos aclare esto para nosotros mirar qué podemos hacer, desde lo que podemos, porque realmente nosotros no manejamos nada. Nosotros lo que podemos hacer es interceder y hacer cositas, pero no más. Entonces, le agradezco. Me voy con otra idea de lo que usted tiene allá, un chicharrón bastante grande por lo que veo. Vamos a ver qué podemos hacer de alguna forma. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el concejal Guillermo. Bueno, reitero mis buenos días para todos. El problema más grande que tiene Vistahermosa en este momento, para decirle a Jader y Honorio que estaban haciendo la misma pregunta, el problema más grande que tiene en este momento, ¿por qué no está incluido en esas vías que se pueden pavimentar con recursos propios del municipio? Resulta que desde la pandemia se atrasó la OPB en pagar en pagar los terrenos, el predial del terreno, pagar el predial del terreno porque las zonas comunes y las vías estaban cargadas a la OPB, ¿cierto? Después de que nosotros empezamos a hacer una gestión para que eso se devolviera al municipio, no ha sido posible devolver esas zonas al municipio. ¿Por qué? Porque la OPB en este momento tiene apenas 36 viviendas. No se le puede cargar todo el dinero del predial a esas viviendas. Lo que pasa, y eso da parte a lo de ASA y de JLB, es que el municipio como tal no puede intervenir esas vías porque en este momento no le pertenecen al municipio, le pertenecen a una OPB. Esa OPB en este momento no tiene la capacidad de pagar el monto del dinero que tiene esa OPB. Eso resuelve la pregunta de los dos, la OPB debería haber estado acá, que ese es uno de los conflictos que tenemos más grandes en esa obra. Si nosotros pudiéramos entregar esas obras, esas vías, esos andenes y esas partes que le tocan por bien al municipio, sería una carga muy liviana para las personas, pues para los 36, porque cuando usted está de presidente de una OPB, está en la etapa que le toca, mientras que a usted le entregan su vivienda, inmediatamente le entregan su vivienda, usted deja de ser parte de la OPB. Entonces, en este momento solamente hay 36 personas en una OPB con una deuda de más de 100 millones de pesos. Entonces, esa es una en la reunión que se tuvo con planeación y que se ha tenido con el alcalde, es buscar un mecanismo con el constructor, con el municipio. El que tiene que hacer es el municipio y mirar, porque acuérdense de esta parte también, que esos son impuestos y los impuestos no se condonan, los impuestos no se quitan y tendrían que pagar. Lo mismo a través de los años tiene aires de libertad. Es el mismo problema, la misma cosa. Pero en este momento se están buscando unas soluciones para que la OPB le pueda entregar al municipio los terrenos que por bien son del municipio, que son las vías, los andenes y las zonas comunes. Entonces, en esa manera les digo por qué el municipio no ha tenido injerencia, por qué se sentó
el municipio a mediar entre ASA, a bregar que JLB ayudara con algo para eso, aunque sabemos que no le tocaba a JLB sino a ASA como tal, y vinieron y nos dijeron un sartal de mentiras aquí también. Entonces, esa parte es fundamental. En esa sí le pido a todos los corporados que hay acá que acompañemos a esa OPB, que esa OPB no sea lo mismo que ha pasado en Aires de Libertad, porque nosotros no podemos dejar que esa deuda se incremente más, porque ellos van a seguir pagando impuestos de unas zonas que le pertenecen al municipio. Eso venía muy cumplidamente hasta la pandemia. De ahí en adelante se incrementó porque todas las obras se pararon y dejaron de cobrar, porque las OPB funcionan con dineros de la misma comunidad. Se les cobra una cuota mensual antes de entregarle su vivienda y con eso se paga un abogado para que esté pendiente de que no tenga uno problemas. Con eso se paga lo que es lo de contabilidad o el contador que le lleva los procesos acá, porque tiene que tenerlo, esos papeles los tiene que tener una fiducia como parte garante de la OPB. Entonces, en ese sentido, sí pido ese acompañamiento, ojalá de toda la corporación, ojalá de todos los compañeros, que busquemos una solución para que esa OPB pueda entregar esos terrenos al municipio. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para don Pedro y su acompañante, las personas que están acá en las gradas, para todos. Bueno, igual ya don Pedro ya hizo un resumen, pues un recuento de cómo empezó esto. Este proyecto, yo doy fe que este proyecto desde que empezó silenciado. Hubieron muchas fuentes oscuras en la administración cuando empezó, cuando se compró el terreno. Eso, bueno, eso no se puede ni hablar en público, ¿cierto? Pero empezó silenciado. Igual ahí llegó don Pedro, pues digamos que fue el que salvó el proyecto y como bien lo dijo él, estas personas que tenían ahorritos de toda la vida y que se los llevaron, gracias a Dios don Pedro fue el que le salvó la vida, como se dice a hechos. Yo empiezo preguntándole a don Pedro, más o menos para cuándo tienen proyectado entregar el resto de casas del proyecto como tal. Hay una cosa muy clara, lo que don Pedro dice, por ejemplo, el cobro del alcantarillado, pero eso no es raro de parte de ASA. Lo digo con experiencia. En la Quinta hubo un parqueadero que le cobraron alcantarillado durante 10 años y tenía un pozo séptico. O sea, eso no es raro en ASA. Con seguridad que no es raro para nada. Doy fe también de que en la administración de Gustavo también hubo un acercamiento con ustedes, que estuvimos ahí varias veces, donde se canjearon pues unos terrenos, que usted ya lo dijo, para hacer el equipamiento a esto, donde también hay unos compromisos, que esos compromisos del alcantarillado, eso le pertenece a ASA, al municipio en cabeza de ASA, ¿cierto? Que en estos momentos no se ha logrado. Pues mala cosa esto. Me hubiera gustado demasiado, qué bueno que hubiera estado acá el secretario de Planeación, Obras Públicas, quien compete, a ver qué solución hay para estas familias, para que todo el mundo necesita que le hagan su pavimento lo más rápido posible. Es que ese barrio está pues en estos momentos intransitable pues con el tema del invierno, pero qué bueno que se hubiera invitado a esta gente a ver qué soluciones, qué acercamientos han habido. Por ejemplo, el tema, como dice usted, que tienen que entregar los terrenos listos ya, pues el municipio tiene la maquinaria, tiene todo para hacer esto, pero necesitamos es que ASA, el municipio en cabeza de ASA, a ver qué solución va a dar a estas familias para la cuestión del alcantarillado de este tema ya, de estas aguas sucias, de todo. De todas maneras, la comunidad sabe que desde el 2013 que adquirimos este terreno, desde ese entonces he estado siempre con ellos, con todas estas OPE que han pasado, en cabeza de muchos, con Guillermo que ha estado también en ella. De todas maneras cuenten con un concejal amigo que lo que necesiten, como decía Memo, acompañar estas 30 y punta familias que son los que hacen parte de la OPB, y el equipo el municipio tiene un equipo de abogados, de 5 abogados expertos, a ver cómo se les va a solucionar a esta gente. Es que eso es potestad de la administración. La administración tiene un equipo de colaboradores buenos, profesionales,
un equipo grande para que les colabore a esa gente de qué forma podemos colaborarles y entre más rápido entreguen este proyecto mejor, porque igual todo el mundo está pidiendo a gritos la pavimentada de su barrio allá, como se dice, y todo el equipamiento. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Quintero. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los corporados, las personas que se encuentran en las barras. A don Pedro, un saludo muy especial, ya que vino a aclararnos un poco de esta situación que está viviendo esta comunidad de Vistahermosa. A mí me parece grave lo que don Pedro dice, porque aquí estamos llenos a veces de incoherencias. Traemos algunas entidades, secretarios, abogados, jurídicos, y se les hacen las preguntas aquí y tratan de pegarnos a nosotros acá, sabiendo que estamos reclamando algo que le pertenece a la comunidad. Y la comunidad, por la comunidad estamos nosotros acá, que tenemos que velar por el bienestar de nuestro municipio. A mí me parece que ya el problema, y no es de ahora, como que viene de hace rato, no lo conocía muy a fondo, ya el problema está. Yo le propondría, desafortunadamente ya estamos terminando el año, pero qué bueno, señor presidente, que para el año entrante, o los que están en la mesa directiva de nuevo, juntáramos todos estos personajes y le diéramos solución a esta comunidad de Vistahermosa. Porque ya el problema está, ya tenemos que buscar, es la forma de dar la solución. Y pongámonos de acuerdo a ver quién es que, vuelvo y repito lo que dije la vez pasada. Nos dijeron aquí una cosa, me corrí de la interventoría de ASA, ¿cierto? Y los de ASA vienen y nos dicen otra cosa, entonces no se ponen ni de acuerdo siquiera para decirnos la mentira completa a nosotros. Entonces quedamos siempre a medias. Entonces qué bueno que juntáramos estos personajes o estas entidades y nos dijeran a nosotros no, que le digan a la comunidad que es lo realmente que es la verdad. Porque así es muy difícil, pues, así, o sea, que aquí ¿quién le echamos la culpa, pues? El uno viene y dice que fue el otro que fue el otro. Entonces aquí, y la pobre gente sigue lo mismo, peor. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Concejal Andrés, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en las barras, los colegas y el invitado Pedro. Don Pedro, es una pregunta puntual, como no nos da para ponerla, usted de una reconoce esta parte donde está el contenedor, ¿cierto? Al frente de ese contenedor hay un hueco grandecito, presenta un gran riesgo, pues que de pronto un niño pueda caer allá en esa zona. ¿Qué se puede hacer como medida de contingencia para prevenirlo, o por qué no se puede de pronto tapar, o si necesitas que sea barandales o algo por el estilo? Sería una pregunta pues sobre la zona. Y aprovecho la intervención, ya que es muy importante pues la presencia de todos y conocer todas las partes, para proponerle a los compañeros que autoricemos una réplica, una intervención por parte del representante de ASA que están presentes, entonces así conocemos todas las versiones y vamos dando claridad al asunto. Entonces, se va a someter a votación la proposición del concejal Andrés, no obstante, se dejan varias claridades. De aprobarse la intervención de ASA, ¿cierto?, la hacemos con base en las reglas del debate, un debate con respeto, un debate con datos, un debate con argumentos. La idea es escuchar las dos versiones de las partes, pero
todo fundamentado desde el respeto. Al igual acá estamos para escuchar, ya luego miraremos qué decisiones se puedan tomar, si es competencia del Consejo, sí o no tomar alguna determinación, pero solamente para efectos ilustrativos y para conocer la realidad de cómo se encuentra realmente el proyecto de Vista Hermosa. Entonces, por conducto del artículo 38, parágrafo 3º, que en cualquier momento cualquier concejal puede solicitar el cambio del orden del día, se puede someter a votación la proposición del concejal Andrés. Va a ser una acotación antes de someter a votación, concejal Jader. Tiene el uso de la palabra. Don Pedro, usted que conoce bien el tema ya, esa UPB ya no tiene no tiene más propiedades. Sí, pero es que lo que dice Guillermo, pues es que uno le ve, si hay voluntad política en la administración, eso se arregla. Es que la vía principal, pues las vías son privadas en este momento, pero esa vía principal que sube por acá, por este sector acá por donde Uriel, pues esa vía es de uso público, porque no solamente la utilizan los habitantes de Vista Hermosa, sino todos los vehículos que pasan con dirección a Río Chico, La Palma, El Rano y ese sector. Eso se puede hacer ahí se puede hacer una dación en pago, se puede buscar la figura jurídica para que el municipio, para que la organización le entregue esas vías al municipio y se exonere ese impuesto predial, que es una cosa demasiado onerosa. Y a uno sí le asusta lo que dice, porque es que yo hice una pregunta ayer al jurídico y el señor se enojó que es que porque las preguntas son un poco profesionales. Nos dimos cuenta que el municipio paga 400.000 pesos en el año por la defensa jurídica. Entonces, ahí están los profesionales, que en ese idóneo, que se necesita voluntad y dejar el miedo. Eso tiene la solución. Muchas gracias. A usted, concejal. Entonces se somete a proposición valga la redundancia, se somete a votación la proposición del concejal Andrés de permitirle la intervención hasta por 15 minutos al representante de ASA. Se somete a votación. 13 votos a favor. Entonces se le da el uso de la palabra al representante de ASA para que haga lo propio. Con los buenos días para los señores concejales, la mesa directiva, para el señor Vázquez, para la gente que nos acompaña en las barras, para la gente que nos ve a esta hora de las casas. Lo primero es comentarles que no teníamos citación en esta reunión. Casualmente venimos a una reunión a las 10 de la mañana con el señor alcalde para tratar este tema precisamente. Y es la consecuencia de lo que hablamos, don Guillermo, hace 15 días aquí. O sea, no hay ningún sartal de mentiras. Por eso nosotros fuimos con el mayor de respetos a la presidencia, que cuando sean estos temas nos inviten porque son las partes involucradas las que hay que escuchar. Lo primero es manifestar nuestro respeto y admiración por el proyecto, que sabemos claramente que la empresa que representa el señor Vázquez ha sido la que definitivamente ha construido lo que hay ahora, sino el tema tendría otro despropósito más grande. Lo segundo es que desde hace más o menos un año y medio, la administración actual nos juntó a las partes para tratar de buscar un tema de solución a algo que se llama el alcantarillado pluvial. Y aquí hay que hacer dos diferencias. ASA, Acueducto de Alcantarillado Sostenibles, es el operador de acueducto de alcantarillado. El alcantarillado que nosotros operamos no es el pluvial propiamente dicho como obligación contractual nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, y de hecho, nosotros y ustedes, los que están allá y viven allá, saben que hoy se les presta el servicio de acueducto de alcantarillado a las personas de Vista Hermosa. Allá todo el mundo tiene agua y tiene alcantarillado. Y ahí cumple la empresa cumple con eso. Se nos enfrentó un problema con el tema del acueducto pluvial, con las aguas lluvias. ¿Qué hacer con eso? Lo reunimos con la administración y dijimos, mire, desde el punto de vista legal, eso no es obligación nuestra, esa es la primera aclaración. Pero estamos dispuestos a tratar de mediar con las personas que están encargadas del proyecto de construcción y tratar de hacer un arreglo. Allá hicimos unas reuniones y en las reuniones quedamos y concertamos, en primera instancia, dividir las tareas. Las tareas eran, ustedes se acuerdan, que la ingeniera Ana María les explicó en la anterior ocasión, tareas que se han venido cumpliendo
en especial por parte nuestra, cumplimos con el circuito de colores que mostramos y de hecho hoy, ante los inviernos que hay, no se ha presentado mayor caso de invierno por esa obra grande que hicimos, ¿se acuerdan? Esa línea, en esa gran línea grande recoge todas esas aguas servidas y eso nos ha permitido. Y habían otras 2 etapas, que es la conversión que el señor alcalde ahora, que es una etapa adicional para hacer una U, acuerden los colores, de pronto ahorita, si ustedes nos permiten, proyectamos, y hay una tercera que es en el proyecto que opera directamente la empresa del señor Vázquez. Habíamos acordado que nosotros comprábamos la tubería y la mano de obra para introducir esa tubería, que es de acueducto, Jade, que es de acueducto pluvial, alcantarillado pluvial, esa se metía en las redes, en esas vías, y eso recogía esas aguas y solucionaba el problema. ¿Desde cuándo entregamos esa tubería, Ana María? En noviembre del año pasado nosotros le entregamos a nuestro contratista, que es el municipio, la tubería. La tubería está desde hace un año en cabeza de la administración. Desde hace un año la entregamos y en el acuerdo que teníamos se partía de la idea que el señor constructor ponía la mano de obra y enterraba esa tubería y hacía todo el trabajo que tiene que ver con ingeniería de eso. Hasta la fecha no se ha hecho por varias razones. Nosotros entregamos lo nuestro y cumplimos con lo nuestro. Ante la fecha que no se ha venido haciendo esa obra, le dijimos a la administración, hombre, ¿qué hacemos? Y en esa reunión se le dijo muy claro a la administración, y está el señor Vázquez aquí, y se lo reitero, si la administración nos da la orden, que nosotros ejecutemos, porque definitivamente el señor Vázquez y su empresa determinan que no es su responsabilidad, respetamos su posición. De hecho, no, contractualmente es un tema suyo con cada una de las personas y con la administración que usted claramente ha dicho. Nosotros asumimos esa obra. ¿A quién, señor? Nosotros precisamente, señor concejal, desde hace, formalmente le dijimos en las reuniones hace más o menos unos 6 meses y en los últimos meses, 2 meses, estamos pendientes de esta reunión que tenemos hoy para decirle al alcalde, bueno, ¿qué sigue? Díganos qué sigue, porque desde el punto de vista de ingeniería, el trabajo que sigue es el segundo, el de la segunda recolección, que es la U, y en última instancia, concertar con el constructor si la administración municipal dice, hombre, definitivamente el constructor no tiene ninguna responsabilidad y no está interesado en asumir, digamos, alguna responsabilidad, si la administración nos da la orden, ya la tubería está, nosotros asumimos ese proyecto. Pero, señores concejales, hay una interventoría que es la que media nuestra relación contractual con el municipio, que tiene que dar la orden. En este momento, hoy, que es diciembre, nosotros pasamos de hace cuánto, Ana, la cotización de cuánto valen las obras de esa segunda etapa. A mitad de año nosotros pasamos a la administración, mire, esto vale tanto, hacer este circuito vale tanto. La administración en su justa causa está analizando los costos con quién es el supervisor, que es la interventoría. En este momento nosotros estamos pendientes que la administración nos diga y determine las razones que tiene la administración, son válidas también. Ellos dicen, hombre, esto tiene que verse a la luz si esto entraría en el POI. Bueno, en el POI, ASA tiene un contrato hasta el 2027. Ellos analizan, el señor concejal, un montón de variables que tienen que ver con este tema. Nosotros siempre lo hemos dicho en este consejo, don Guillermo, y estamos dispuestos a dar siempre la cara, no a venir a decir mentiras. Eso es, les reiteramos, señores concejales, si la administración municipal nos dice a nosotros hoy, nos dice, señores, es necesario, después de conversar con don Guillermo, vemos que la responsabilidad no es de él, que ustedes asuman el proyecto, lo asumimos sin ningún problema. Reitero, salvo tiene que mediar una autorización de la interventoría de la administración, diga, arranquen a trabajar. La administración nos autoriza los costos de eso y entramos a hacer ese trabajo. El trabajo que hicimos, concejal, que fue el más grande, que fue, hace un año lo estábamos haciendo, recuerden que estábamos cerrando esa línea entera, que fue la que permitió que esa agua que bajaba con velocidad no tenía dónde recolectarse. Ya hoy tenemos ese sistema que ha permitido de alguna manera amilanar y rebajar. Hoy las casas no están inundadas como en otros tiempos, eso nos ha permitido. Entonces reiteramos, todo el respeto para el constructor, señor Vázquez, usted sabe, con el respeto que tenemos por la obra, he escuchado la sesión por el sistema de televisión y usted aclaró perfectamente qué ha pasado. Nosotros como ASA estamos frente a la responsabilidad que nos atañe frente al alcantarillado. Reiteramos, señores concejales, las casas tienen alcantarillado, tienen acueducto, nuestro contrato
exactamente en el tema pluvial no es cuestión nuestra, le tocaría al municipio asumir esa responsabilidad, pero nosotros como operadores la asumimos por el municipio, siempre y cuando la autoridad municipal nos diga, háganlo. Reitero, para no extenderme más y ser claro en ese tema, aquí hemos mostrado, si quiero ahora mostramos para que nos quede el recorderis de esas zonitas que están en colores, cómo es las obras que hemos hecho, cuál es la obra que le vamos a plantear a la administración hoy, y decirle, hombre, decíamos de una vez, si es esto, si hay un problema en el precio, lo miramos, y entrar a la tercera etapa, que sería entrar al predio, porque como es un particular, es mediar con él, hacer un acuerdo a través de la administración, para nosotros enterrar esa tubería que está entregada desde hace un año. En noviembre del año pasado, nosotros le entregamos a la administración, estaba ¿dónde estaba? Estaba en la pista de patinaje y luego se pasó para otro lugar. Nosotros hemos cumplido con el acuerdo que hicimos con la administración y reiteramos, señores concejales y comunidad, la idea es arreglar ese asunto, arreglarlo, y existe la voluntad, sea con la administración actual y la administración de los dueños del proyecto, o nosotros como operadores solucionar ese tema para que las otras partes, que significa todo el tema de pavimentación, todos esos temas, sigan su camino. Era eso, con lo mejor de los respetos. Les agradecemos enormemente, presidente, la gentileza que nos permiten hoy aclararle a la comunidad ese tema, y le reiteramos, a las 10 tenemos una reunión con el señor alcalde para tratar este tema y un tema de San Pedro Primaveral, que es un asunto que tenemos allá también con otro constructor y necesitamos resolver ese asunto. Entonces, ¿perdón? Sí, ese tema lo vamos a tratar también, porque la idea es que, como se lo hemos dicho, nosotros tenemos que solucionar el problema. Solamente hay una deuda en ese lugar, pero la idea es, y mire, señor concejal, desde abril no se paga servicio de acueducto allá y no lo hemos suspendido y no lo vamos a suspender, eso que quede claro. Es un tema que es administrativo y creemos que tenemos que mediar en eso. Muchas gracias. A usted por su intervención. Tiene el uso de la palabra el señor Pedro para que se pronuncie. Bueno, muchas gracias por la intervención del amigo de ASA, pero es importante varias aclaraciones que el señor hace, ¿no? Y que tenemos que ser responsables en lo que decimos y no, para no confundir a la gente. El señor habla de acuerdos, contratos, que se llegaron a unas condiciones. Eso no es verdad. En esa reunión, lo único que se acordó es que ASA iba a enviar un presupuesto y que nosotros íbamos a ver cómo íbamos a ayudar, sea con mano de obra o sea con ingeniería, que lo íbamos a determinar a través de una fundación. Hoy, si el señor puede producir esa comunicación, le agradecería que la produciera. No hay comunicación de ASA a la constructora. El señor dice que es responsabilidad de la administración y que le entregó unos materiales a la administración para hacer un trabajo, y hace un año, y claramente en el video el señor dice que nos entregó a nosotros como constructora los materiales, y es un video. No, yo no dije nada de eso, señor, certifico, yo no dije que le entregué a usted nada, qué pena, jamás. Está en un video. Espera un momento que él termine la intervención. Gracias, presidente. Y de ser del caso le daré otra vez el uso de la palabra. En un video, que lo puedo poner, se dice que se le entregó a la constructora unos materiales y que la constructora está trabajando con el municipio y que no se entiende por qué no hemos comenzado. El video lo tengo en la computadora, se lo puedo pasar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que se aclara, como ustedes mismos en esa notificación nos aclaran, que no es nuestra responsabilidad, y lo que ustedes tengan con el municipio, pues lo repararán con el municipio. Pero no sigan involucrando a la constructora en una responsabilidad que no le corresponde, como lo rectificaron ustedes mismos en ese comunicado. No nos corresponde. Que nosotros queremos ser parte de la solución, lo hemos sido desde el principio. Pero dejen de utilizar el nombre de mi empresa para resolver los problemas que solamente le corresponden a ustedes y al municipio. Y ustedes verán cómo lo solucionan. Eso es lo único que yo exijo. Y que se les sea clara a la gente. Se les sea clara a la gente. Porque después la gente va a la obra a decir por qué yo no he hecho algo que no me corresponde. Eso es lo único que yo le exijo. Reparen lo que tengan que reparar con la administración,
resuelvan lo que tengan que resolver, no se abren de acuerdos ni compromisos entre JLB y ASA porque no existen. Y no existen por falta de voluntad de ustedes mismos. Eso es lo único que yo digo. No sé si tengo que responder las preguntas. 2 minutos para que haga su réplica. Señor Vázquez, con el mejor de los respetos, yo le repito, respeto mucho su trabajo. Reitero que no conozco su contrato. Nunca he hablado mal de su empresa. En una sesión del Consejo Funcionario nuestro Camilo Caicedo, nuestro gerente de operaciones, de alguna manera, como usted lo vio en el video que usted debe tener, manifestó que le habían entregado a ustedes eso. Luego rectificamos por escrito a la administración y le dijimos, no fue a los constructores, se lo entregamos al municipio. Desde noviembre se lo entregamos. Nosotros, desde hace mucho rato, no mencionamos su empresa para nada. No conocemos la relación contractual que usted tenga con cada una de las personas que son sus contratistas, sus contratantes. Le reitero, señor, existe de parte de ASA toda la voluntad para arreglar este asunto. Nosotros hicimos 4 reuniones, Ana, 3 o 4 reuniones con personal de su empresa, su abogado, pero es cierto, usted tiene toda la razón, no se firmó un acuerdo ni un contrato. Se manifestó una voluntad para hacer unas obras allí, pero le reiteramos, como se lo dijimos al alcalde en esa reunión, si no es responsabilidad del contratista, nosotros asumimos ese trabajo. Le reitero respetuosamente, si en algún momento nuestra empresa ha generado un malestar, no es hoy razón nueva para nosotros volverle a generar otro malestar. Al contrario, frente a la comunidad, frente al consejo, frente a la administración, respetamos su trabajo. Y nosotros hoy, de la mano de nuestro contratante, que es la alcaldía, queremos resolver el asunto. Eso es todo. Eso significa, yo en esta intervención, que es la última, que es la que vale, reiteramos, no le hemos entregado a usted nada, no hemos firmado con usted ningún convenio, usted tiene toda la razón, y nosotros le hemos entregado al municipio y queremos, de parte nuestra, bajo la autorización de la administración, solucionar el problema. Eso es todo, muchas gracias, y me disculpa si en algún momento nuestra empresa generó un malentendido y legalmente procedimos a corregirlo como está en la ley. Gracias. Tiene el uso de la palabra, concejal Jader. O sea, escuchando aquí la intervención de don Pedro y del señor de ASA, pues es que sí queda muy claro, pues tienen la mejor voluntad posible y están dando aquí la cara, pero lo que dice el señor de ASA es cierto, pues es que el municipio es el dueño del sistema y el contrato ellos tienen una cuestión ahí de operar la cuestión acueducto alcantarillado. La cuestión de las aguas lluvias, eso pues no está dentro del contrato. Pues, ¿qué debe hacer el municipio, la administración? Aprovechar la buena voluntad de la firma representada aquí por don Pedro, de ASA, y ejecutar las obras. Pues hay de todas formas los recursos de agua potable y saneamiento básico, por disposición aquí del Consejo, se ingresaron al plan departamental de agua, que es una plata que, como dice la concejal Daniela, está una plata depositada ya, pero a la espera de que de pronto resulte algún proyectico. Pero hay otros recursos propios del municipio que los puede invertir para ejecutar la obra y darle solución a estas familias que lo necesitan. Muchas gracias. A usted, concejal. Entonces le daré el uso de la palabra al señor Pedro hasta por 30 minutos para que proceda a dar respuesta a los planteamientos que le hacen los concejales. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy agradecido con el señor de ASA que aclara que lo que se dijo no fue y que él aclaró por escrito, lastimosamente no recibimos. Él nombró a la empresa, pero le aclaró al municipio. Me gustaría recibir esa comunicación para saber cuándo se aclaró, porque se dijo aquí, pero no supimos más nada sino eso, hasta después de la respuesta, que le agradezco, que se entienda que en los 2 videos se dice que es nuestra responsabilidad y usted dijo que hay una voluntad, que exactamente fue lo que sucedió en la reunión. Se plantearon unas voluntades, pero no se concreta absolutamente nada. Por eso me preocupa cuando su representante legal aparece con un monto de más de 600 millones como responsabilidad de JLB, cuando lo que hubo fue una voluntad que no hubo seguimiento. ¿Okay? Cerrado ese tema, creo que quedó claro.
la comunidad entienda que la responsabilidad nuestra es voluntades de ayudar, pero no nos corresponde, y que hemos hecho una inversión que no nos corresponde por el bien de la comunidad. Sigo con las preguntas, esta interacción de 20 preguntas, ya se me olvida hasta quién la hizo. El doctor Hader, correctamente, muy claro, como aclaró el tema de por qué no comenzó. Lo único que le puedo criticar es por qué no lo compró al principio, para que lo hubiese hecho. En cuanto al el tema de las vías, por supuesto, eso es una aclaración entre el municipio le corresponde las vías. Yo siento que puedo globalizar un poco el tema del muchacho aquí con esa foto. Esa zanja es lo único que previene que las aguas de lluvia sigan afectando las 8 casas que están allá atrás. Se intervino esa zanja, se hizo impermeabilización, se hizo otro muro de contención, se hizo una inversión de más de 12 millones de pesos y en el momento que esa zanja se tranque, las casas se van a inundar, porque no tienen el agua donde correr. Pero me comprometo con la ingeniera Laura, que está aquí, que es la encargada de la obra, a cubrir esa zona con una polisombra para que los niños no tengan peligro ahí. Me comprometo contigo a eso, ¿ok? La mayoría de las preguntas que tengo aquí tienen que ver con el tema del por qué el municipio o por qué no ha intervenido el municipio eso allí. Eso le corresponde a la OPB. Sin embargo, me voy a tomar el atrevimiento de buscarle solución o plantearles, porque conozco cuál es el problema, de qué es lo que sucede allí. Cuando el doctor Hader compró ese lote y se lo entrega a una OPB, la OPB es privada, pero ¿qué conforma la OPB? Las familias. Cada una de esas familias que se vinculan al proyecto son parte de la OPB. Por ser un previo privado, cada una de esas familias se divide el pago predial. Y ellos ponen una cuota mensual que cubre el predial. Por supuesto, cuando se interviene la primera parte hay 104 familias y si cada uno pone 10.000 pesos, pues hay platica para pagar el predial. Pero a como se entregan las viviendas, por norma, las familias tienen que desistir de la OPB y quienes conforman la OPB, los próximos que vienen. Las familias muy juiciosas fueron pagando su predial. Cuando llega el momento de escrituración, uno de los requerimientos para poder escriturar y entregar la vivienda es pagisalvo del predial. Se baja de catastro la huella, solamente el pedacito donde está la casa, la familia paga y pone el pagisalvo de la huellita y con eso las familias escrituran y reciben su vivienda. ¿Qué pasó? Muy juiciosos hasta la pandemia. Cuando llegó la pandemia, de más está decirles todo lo que sucedió allí, dejaron de pagar el predial. ¿Pero por qué dejaron de pagar el predial? Primero, porque las mismas instituciones no sabían cómo funcionar, y segundo, detrás de la pandemia vino la otra pandemia, que fue cuando les eliminaron el subsidio de Mi Casa Ya. Las familias perdieron el cierre financiero porque les sacaron del pago de la casa 40 millones de pesos. Esa incertidumbre hizo que las familias no pagaran el predial. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué es lo normal en un proyecto? Tú desenglobas el proyecto y le regresas al municipio las áreas comunes, las calles, que dice el doctor Hader, los andenes, el paisajismo, todo eso regresa al municipio. Esa extensión de tierra, cuando tú desenglobas y creas las huellitas. Eso, aunque tenemos correos electrónicos de más de 2 años diciendo, pilas, que esto se va a acumular y le están cobrando a las familias un predial de un lote que pertenece al municipio. Y se tiene que asumir que pertenece al municipio porque de no ser así, ¿cómo el municipio interviene con los trabajos de los amigos de ASA para hacer un urbanismo si no es público? Se asume que es público, porque si no sería ilegal. ¿Qué pasó? Las familias, poco a poco, que respondo con eso a la pregunta de Rocky que me dice cuándo se van a entregar, hemos tenido la voluntad de esperar que las familias, ahorita hay unas iniciativas importantes de Viva, ellos tienen algo que llaman Plan Rescate, que es para rescatar a esas familias de lo que no le dio el gobierno nacional y darles los recursos para que ellos puedan, no es completo, pero es algo importante, tener cierre financiero. Entonces, ¿cuándo culminamos? Cuando cada una de esas familias tenga cierre financiero y la fiduciaria me autorice por punto de equilibrio a culminarlas. Porque no se puede culminar si no hay quien la compre. Ese es el tema. Entonces, nuestra tardanza va aliada a la espera de las familias. Porque lo más fácil es llamar a la familia y decir, la escritura es el lunes,
Como dice la compraventa, y si me dice no tengo cómo, entonces te desvinculo del proyecto y te pongo una penalidad. Esa es la manera legal por promesa compraventa, inclusive fiduciario, el contrato fiduciario, de llamar a la familia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes mi casa allá, porque el subsidio es para ti, no para mí. Yo lo que quiero es que me pagues la casa y vengas a escriturar. Si la familia me dice no tengo la plata, yo les digo pues entonces incumpliste la compraventa, te pongo una penalidad y pongo a otro que sí la tenga. Pero no lo hemos hecho ni con la pandemia, ni con mi casa allá, y no se lo vamos a hacer a ninguna familia, porque más allá de que le dan por la cabeza con mi casa allá, vengo yo a poner una penalidad a una familia que le costó tanto tener inicial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esperar por ellos. Y vamos a la velocidad a que ellos se van vinculando. Logro tener 12 cierres financieros, construyo 12 casas. Y así vamos. Ahorita estoy en la plataforma 9, tengo solamente 6 familias, estoy esperando tener por lo menos 4 más para culminarla, y así vamos a las 2 últimas, que son las 10 y la 11 y la 12, perdón, que son 24 casas y ya salimos del proyecto. Esa es la velocidad que llevamos. Entonces, bueno, volviendo al tema del predial, cada vez que se entrega una casa, la familia se va saliendo. ¿Y qué queda ahora? 36 familias nada más. ¿Y qué tienen las 36 familias? El acumulado del predial de todo el lote de mayor extensión, que incluyen calles, aceras. Es imposible y hasta inhumano decirle a 36 familias que tienen que pagar una deuda que viene arrastrada desde la pandemia. No hay manera. Con todo lo que le ha pasado a esas familias con mi casa allá, con todo lo que se han aguantado con el tema del urbanismo, tener que decirles, imagínense lo ilógico, paga más de 100 millones de pesos por un predial que me vas a devolver. Eso no tiene ni sentido. Yo no soy abogado, gracias a Dios tienen ustedes 5, yo creo que esos abogados deberían de reunirse y buscarle solución a esas familias, porque no hay manera que ustedes le pongan a unas familias más de 100 millones de pesos en un predial para poder regresarlo. Entonces, como no lo aceptan, porque para poder el municipio regresarlo tiene que estar paz y salvo, para poder entregárselo al municipio, entonces no lo aceptan, se sigue acumulando la deuda y eso está saliéndose de control. Entonces, debe haber una voluntad. La presidenta de la OPB, que le hubiese gustado estar aquí, no está, porque está reunida con los abogados de catastro departamental, porque le están dando una solución que tiene que presentarle a ustedes, que es legal, de cómo hacerlo. Por eso ya no está aquí hoy, ya se comprometió a estar aquí. El secretario de Planeación, Camilo creo que se llama el muchacho de catastro, nosotros y la OPB nos reunimos hace unos días y hay una extraordinaria voluntad de ayudar, pero ellos igualmente no tienen la solución jurídica, eso es un tema jurídico. El secretario de Planeación se comprometió a hacerle seguimiento, nosotros a colaborar. Ustedes dirán, ¿y qué le importa a la constructora del predial de la OPB? Es que yo no puedo entregar casas sin el paz y salvo. Si no tengo paz y salvo del predial, no puedo escriturar, no puedo entregar casa, entonces me afecta. Me afecta. Por eso la voluntad de tratar de ayudarlos a ellos allí y que se busque la fórmula de cómo condenar o cómo poder solucionar el tema de ese pago de predial de impuestos al municipio para que el municipio pueda recibir esas vías. Y eso solucionaría, doctor Hader y doctor, el abogado, ¿cómo es su nombre, perdón? Honorio, lo que ustedes dicen, ¿por qué el municipio no interviene en esas vías? Porque hoy no se ha solucionado eso. Solucionando el tema del predial y regresándole esas vías al municipio, ya el municipio puede intervenir esas vías y darle solución a la gente. Eso es lo que tengo yo ahí. No sé si se me olvidó algo, creo que cubrí todo lo que tenía por aquí. Si alguien más tiene una pregunta, dispuesto. Gracias a Dios no fue media hora. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal requiere el uso de la palabra? Concejal Hader. Pues es que me dice usted que la presidenta de la OPB está con la gente de catastro departamental. Pero lo que pasa es que el impuesto predial es un impuesto municipal. Pues catastro es departamental, la autoridad catastral a nivel departamental, pero el impuesto es municipal. Y los que tienen, pues los que tenemos la potestad somos los concejales y el alcalde. Pero como le digo, aquí se ha observado muy buena voluntad de parte de ustedes, de parte de ASA. Pues yo creo que como se dice vulgarmente, la pelota está en manos de la administración y ojalá se ponga pilas, porque lo que usted dice, bueno, es que las vías son privadas, pero como digo, las vías son privadas,
pero de uso público. Porque entonces bien la gente ya se podía ponerle un alambrado, como hizo un señor aquí que le colocó un alambrado allí a una vía y la cerró hasta que no la legalizó, hasta que no la entregó al municipio, no le quitó el alambrado. Y el municipio también debe estar, como va a pavimentar esas vías, debe estar en ese proceso de legalización de las vías. Porque yo estoy mirando algunas de las vías que va a pavimentar y me encuentro que hay vías que yo no sé si serán privadas en este momento o no. Por ejemplo, la vía por donde vive el concejal Londoño, es una vía que obedeció a una urbanización privada. Y la vía en este momento debe ser del privado, no sé si ya se la entregaría al municipio o no. Entonces, como le digo, el municipio está en ese proceso. Mirar las vías que va a pavimentar, si tienen la red de acueducto alcantarillado de aguas lluvias, si son privadas o si son públicas. Y qué bueno que se incluyan estas vías para que le ayuden a ustedes y a la comunidad y tengamos un entorno bonito allá en Vistahermosa. Muchas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Luis Quintero, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, ya como vemos la intervención de ASA y de don Pedro, hemos notado que ya aquí hay parte, diría yo, de la solución, y está en manos de quien, como decía el compañero Jader, de la administración municipal. Entonces esperemos que haya muy buena voluntad de aquí en lo adelante y vamos a estar pendientes de qué puede suceder para estar atentos a que le solucionen el problema a estas familias de Vistahermosa. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Concejal Carlos Mario, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días de nuevo. Yo le hago una preguntita a don Pedro. Desde su equipo de colaboradores, me imagino que le están prestando un acompañamiento a estas personas para ese plan rescate, ¿o qué? Porque igual pues acá yo ya lo he tocado en el consejo. Es más, el secretario de Planeación nos contaba que igual para esta gente pues acceder a eso, de que el municipio se vincule pues como con una resolución, ¿cierto? De pronto es simbólica, pero de todas maneras, igual hablando con el secretario de Planeación, nos dice que están mirando para vincularse pues con un aporte del municipio para con esta vivienda. Entonces, mi pregunta es si ustedes le están prestando acompañamiento a estas personas con el plan rescate. ¿Algún otro concejal? Señor Pedro. Qué buena pregunta, Rocky. Hasta debajo de las piedras. Cualquier cosa que salga de subsidio lo buscamos. Estamos trabajando con Viva, con ese plan rescate, y lo voy a mencionar aunque no es seguro, sobre todo para esas 36 familias. Se abrió una puerta para Mi Casa Ya con unos reminentes, con unas condiciones bien complicadas. Y tengo entendido, porque aplicamos no solamente para Vistahermosa, sino para varios de nuestros proyectos, que ya nos aprobaron en Yolombó. Y las mismas condiciones que presentamos en Yolombó las presentamos para esas 36 familias de Vistahermosa, y creo que suman la última 20 salarios mínimos, que es bastante. Entonces hay una gran posibilidad que esas familias obtengan ese subsidio, más el subsidio que Viva les da, más el plan rescate, a ver cómo podemos cerrar esa brecha que se abrió allí, cualquiera que salga. Pero sí te puedo decir que es cualquier cosa que el municipio pueda hacer. Yo siempre me pregunto, municipios como San Andrés de Cuerca, que están reprimidos, el municipio para 28 casas puso 1.000 millones de pesos. Municipios como Yolombó, más de 2.000 millones. Uramita, que es tan complicado sobre todo con el tema de seguridad, 1.600 millones para cierres financieros de la familia. En todos estos años las familias de San Pedro no han recibido un peso de parte de su municipio. Siento que este es el momento de ayudar a esas familias, así sea esas últimas 36, porque están sufriendo lo que no sufrieron las primeras. Todas las calamidades para poder obtener subsidios, el tema del predial, en fin, lo que puedas hacer por esas familias, ustedes como consejo, lo que sea, yo estoy convencido que los van a agradecer muchísimo. Entonces sí, la respuesta, estamos haciendo todas las gestiones, llevamos muy buena interacción con Viva, y lo que podamos hacer por ellos, pues los estamos haciendo. A la hora de la verdad, cada familia que uno ayude es más fácil el cierre financiero, más rápido puedo terminar las casas.
Me da mucha tristeza cuando la gente me dice, logré el cierre financiero, vendí mi vaca. Y pasa, mucho. Y yo estoy convencido que el municipio tiene recursos para que esa señora no venda la vaca. Entonces, sí, me comprometo a eso y cualquier cosa les voy informando al Consejo lo que vayamos consiguiendo y veamos cómo trabajamos juntos en ayudarlo. Jader se fue, pero sí, el tema que él comenta de la OPB y del lote y todo eso, pues hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo porque y cada día se va acumulando y como dice Guillermo, eso es impuesto, eso no se puede simplemente condenar, pero sí hay que buscarle la solución a esas familias para destrancar ese proyecto. No sé si respondí todas las preguntas. Bueno, gracias. A usted por su intervención. Queda claro de que efectivamente este consejo tiene toda la disposición para atenderle la mano a esta población, a estos ciudadanos sanpedreños. No obstante, también es claro y es importante que se tenga en cuenta que el consejo como corporación no es autónoma para tener iniciativas que tengan que ver directamente con la parte presupuestal del municipio. Estamos a la espera de que sea el Ejecutivo quien venga a este recinto, de que adelante una iniciativa de proyecto para que pueda esta corporación tomar cartas en el asunto. Ya ajustamos 2 años de gobierno, no se ha presentado un solo proyecto dirigido a esto. Esperamos que en los próximos 2 años que le queda a esta administración se logre adelantar algún tipo de iniciativa y, como bien usted lo dice, a estas 36 familias restantes que hoy sufren las inclemencias de todo lo que ha venido pasando con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, donde ya están privados de subsidios, donde se debe un sinfín de impuestos, de vías que debieron de haber descargado hace mucho a la administración, que la administración debió haber acogido hace rato y haber intervenido, pero bueno, estamos todavía a tiempo de poder hacer algo y esperamos, y son bienvenidos tanto usted, Pedro, como su equipo de trabajo a este recinto, a ASA. Vemos la buena voluntad y la disposición que ustedes tienen. Realmente falta ese empujón, ese paso adicional que lo debe dar la administración pública. Muchas gracias por su intervención. No siendo más, secretaria, continúe con el orden del día. Gracias, Dios lo bendiga. Sexta, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal requiere el uso de la palabra? No, concejala Daniela, tiene el uso de la palabra. No, para que esto no quede como en los comentarios de los concejales, por favor, la mesa directiva, solicitarle al asesor jurídico de la administración municipal que se pronuncie frente como al tema, ¿cierto? ¿Cuáles son las soluciones que él prevé, dado que eso es un impuesto municipal, entonces podríamos intervenir en él? Y dado que se han demorado tanto en el tema de tomar las decisiones sobre el presupuesto también, porque ya tienen los tubos, el presupuesto de ASA, entonces preguntarle a Obras Públicas pues cuáles son como las acciones o el plan de trabajo que espera realizar con los materiales que ya están hace rato entregados a la administración municipal, pero para que no quede en la sesión, porque muchos de los concejales lo dijeron, pues hacerlo de una manera formal para obtener la respuesta desde este Consejo Municipal y saber la administración municipal qué está adelantando y cuánto más prevé demorar como la solución a esta comunidad. Muchas gracias. Entonces, por secretaría se hará la correspondiente solicitud. Obras Públicas y Planación, concejala. Listo. Y asesor jurídico de la administración. Listo. ¿Algún otro concejal requiere el uso de la palabra? Entonces, no siendo más, secretaria, continúe con el orden del día. Séptimo, himno del municipio. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, de canto mi San Pedro con gozo y con amor,
es loor. Te canto, mi San Pedro, con gozo y con amor. Mi San Pedro, al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arropan soledosos y aromados de misterio, los caireles de tus robles salpicados de avenuz. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto, mi San Pedro, con gozo y con amor. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto, mi San Pedro, con gozo y con amor. Concejales, la sesión de mañana va a ser a las 9:30, porque mañana es Aso Comunal y Santiago, el presidente, puede decir hasta las 9:30 de la mañana, para que lo tengan presente. ¿Listo? Y ya voy a llamar a Expreso de Mira, a ver si pueden mandarnos ya vehículos para que la comisión que va para las instituciones pueda hacer.